Buenos días muchachos. Hoy vamos a estudiar análisis instrumental. La vez pasada empezamos a estudiar esta clase, pero la mandamos por presentación y folleto. Hoy va a ser en video y folleto. Bien, entonces el tema que nosotros estábamos estudiando era la clasificación de las técnicas instrumentales de acuerdo a su naturaleza. Bueno, como anteriormente les había dicho, no sé si son los mismos alumnos, yo creo que son los mismos alumnos de microbiología y parasitología, pero si alguien no lleva microbiología y parasitología, mi nombre es licenciada Astrid Gurdián, químico farmacéutico. Bien, entonces hoy es 25 de julio del 2020. Bueno, vamos a tener dos tipos de actividades, ¿no? Las actividades teóricas, que es los parciales, y las actividades prácticas, que serían las exposiciones, los seminarios, que esas exposiciones y seminarios lo vamos a hacer a través de una aplicación que se llama Zoom, ZOOM, para que la vayan bajando y vayan familiarizándose con esa aplicación. La actividad práctica de esta clase, que se llama análisis instrumental, nosotros la vamos a realizar el día 8 de agosto a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, AM. ¿Verdad? A esa hora vamos a recibir esta clase. Bien. Vamos a comenzar. La asignatura se llama análisis instrumental. ¿Cómo podemos definir la palabra análisis? Bien, nosotros podemos definir la palabra análisis como un examen detallado de una cosa o de una materia. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para conocer sus características, sus cualidades, su estado, y de todo eso por extraer conclusiones, ¿verdad? Entonces, el análisis puede ser físico, puede ser químico, puede ser de varias índoles. Ya ustedes vieron análisis electrónico, análisis químico, etc. Bien, entonces es un examen detallado de una materia o de una cosa para conocer sus características o cualidades, o bien el estado en que se encuentra la materia. Y el objetivo es para extraer conclusiones. Bueno, sí, pero entiendo cómo yo puedo definir análisis, pero ¿cómo poder dar un ejemplo acerca de un análisis? Bueno, si nosotros vamos a analizar, pongamos este lapicero, ¿ah? ¿Qué vamos a decir? Que es materia, ¿verdad? Está constituido de materia. ¿Y qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. Bueno, entonces yo le voy a estar haciendo ahorita el examen físico. ¿De qué color es este lápiz? ¿De qué color es? Bueno, él tiene una parte transparente y de un color negro o gris. Un color negro o gris. Y él pinta en negro. ¿Qué otra cosa podríamos decir acerca de este lápiz? ¿A qué estado de la materia pertenece? ¿Será sólido, líquido o gas? Pues como nosotros es algo que no puede, concreto, es sólido, ¿verdad? Sólido, no es un líquido porque no lo podemos. Lo debemos de tener en un recipiente para que no se me caiga, ¿verdad? Entonces, él por sí solo, ahí está, ¿no? Cae
y lo agarro también, ¿verdad? Él cae porque es materia, ¿verdad? Entonces su estado es sólido, es sólido. ¿Qué otra cosa le vamos a decir que tiene? Tiene. ¿Ah? Además que me sirve para escribir, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra aplicación tiene? Bueno, su olor no tiene olor. Tendrá sabor, no es comida, no es algo que yo pueda probar. O sea, color, olor, sabor. ¿Qué olor tiene? No tiene olor. Sabor no lo puedo probar porque no es alimento o medicamento. Entonces no tiene color, si tiene, ¿verdad? Es negro. Entonces ya le hice su examen físico. Bueno, ¿cómo sería su examen químico? Su examen químico ya necesito yo tratarlo con diferentes sustancias para ver si es inflamable, no es inflamable, si se diluye en esto, si se diluye en lo otro, si al combinarse con otras sustancias puede producir algo, etcétera. Entonces, de su examen químico nosotros no podemos hacerlo aquí. Entonces, vamos a decir que en general podemos nosotros abarcar el análisis en dos grandes grupos. Físico, que es el que le hicimos al lápiz, al lapicero. Químico, y que desde el punto de vista químico, ¿qué voy a ver yo? Le voy a hacer un examen a una muestra. ¿Y qué es la muestra? Después vamos a ver qué es la muestra. Entonces, vamos a ver si la muestra es orgánica o inorgánica. Entonces, si es orgánica, ¿cómo voy a saber yo que la muestra es orgánica? Bueno, ustedes me dijeran, como ya vieron química general, ¿verdad? Entonces me dijeran, bueno, si en su molécula está constituida por varios átomos de carbono, entonces yo puedo decir que es una materia orgánica. También puedo decir que es una materia orgánica porque la extraje del suelo y tiene vida, por ejemplo, una planta. Bien, pero si no tiene vida y en su fórmula general no tiene carbono, entonces quiere decir que es inorgánica, una materia inorgánica. Por ejemplo, una materia orgánica, ¿qué puede ser? El alcanfor es una materia orgánica, el mentol es una materia orgánica, la vaselina simple, todo eso se ocupa en farmacia para formar los ungüentos, los linimentos. Bueno, entonces una sustancia inorgánica, ¿qué puede ser? El cloruro de sodio o sal común. El cloruro de sodio o sal común está constituida entonces por los elementos sodio y cloro, la sal común, se llama cloruro de sodio, es una sal. Bien, entonces vemos que no lleva carbono, pero ¿qué podemos decir de la sal? De que es inorgánica, que tiene sabor salado, que tiene olor, no se siente olor, pero sí se disuelve, es soluble en agua. ¿Y por qué sé yo que la sal común es soluble en agua? Porque vemos los océanos, los mares. ¿De dónde se extrae la sal para la mesa? Se extrae del mar. Bien, entonces vemos que es una sustancia inorgánica. ¿Quién? El cloruro de sodio o sal común. Entonces la muestra puede ser una sustancia orgánica o inorgánica, en la que vamos a determinar ¿qué cosa? Su naturaleza, sus proporciones en que se encuentra en la muestra, ¿verdad? Bien. Las proporciones de los principios activos que se encuentran en la muestra. Vamos a ver ahora, ya sabemos entonces qué es análisis.
Es un examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades o su estado, el estado, y de ahí nosotros extraer las conclusiones. Eso es un análisis. Vamos a ver entonces qué es el analito. Analito es el componente de interés en la muestra. Ajá. Por ejemplo, yo quiero saber si mi jarabe de acetaminofén que acabo de preparar tiene 120 miligramos de acetaminofén, o si no los tiene, o si tiene más o menos. Entonces, ¿cuál va a ser el analito? La muestra será todo lo que esté en el frasco, ¿verdad? Todo el jarabe es la muestra. Solo voy a extraer de ahí una alícuota, ya sea 5 cc, 10 cc, etc. Entonces, toda la muestra sería el jarabe de acetaminofén, ya sea una cucharada, un 10 cc, etc. Pero él allí está en forma de jarabe de acetaminofén. ¿Y qué va a ser el analito? La muestra es el jarabe de acetaminofén. Y el analito va a ser mi principio activo. ¿Y cuál es el principio activo del jarabe de acetaminofén? La cantidad de acetaminofén que tengamos en la muestra. O sea, la presencia del acetaminofén es mi analito. Entonces, ¿cómo voy a definir yo analito? Es el componente de interés en la muestra. ¿Cuál es la muestra? El jarabe. ¿Y cuál es el analito? El principio activo. Bien. También es importante que nosotros sepamos qué es el polarímetro. Me imagino que ya ustedes ya llevaron otras clases en las cuales les hablaron en la química orgánica, les hablaron del polarímetro. En bioquímica, si ya la llevaron también, ahí también ven el polarímetro. Bueno, ¿qué es el polarímetro? Es un instrumento empleado para determinar la rotación óptica producida por la muestra. Entonces, cuando hay sustancias que son isómeros, ¿qué son los isómeros? Son moléculas que tienen la misma fórmula global, pero de diferente manera se ubican sus átomos en el espacio. Entonces yo hago una disolución de mis isómeros, del cis y el trans. Entonces hago una muestra y veo cuál la someto al polarímetro y vamos a ver si desvía la luz polarizada hacia la derecha, es de estrógeno. Y si desvía la luz polarizada hacia la izquierda, es levógeno. Por lo general se usan más las sustancias dextróginas. O sea que desvían la luz polarizada hacia la derecha. Bien. Entonces ya sabemos qué es el polarímetro, instrumento empleado para determinar la rotación óptica producida por una muestra. Claro, esa muestra siempre va a estar en solución para poderla utilizar en el polarímetro. No puedo poner el principio activo de acetaminofén, que no voy a poner la muestra, una alícuota de jarabe de acetaminofén. Bien. Ahora vamos a definir qué es la muestra. ¿Qué es la muestra? Parte o cantidad pequeña de una cosa. Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa de todo el total. ¿Ves? Por eso les decía yo, del frasquito de acetaminofén, yo voy a extraer ¿qué cosa? 5 o 10 cc. Entonces, esa cantidad va a ser representativa, o sea que va a tener toditas las propiedades que tiene el jarabe. Bien. Entonces, representativa de todo lo que está allí en el jarabe, del total, que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio
o experimentación. Entonces, ¿qué es la muestra? Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a un estudio o a experimentación. Eso es la muestra. Bien, vamos también a ver otra palabra importante. Eluyente. Eluyente. ¿Qué es el eluyente? Disolvente usado en técnicas de cromatografía con el objetivo de ¿qué? De separar los principios activos. Una técnica muy importante es la cromatografía. Con ella nosotros podemos separar las vitaminas del complejo B. Por ejemplo, podemos, de acuerdo al eluyente, me va a ir dejando cada una de las vitaminas del complejo B, como son la tiamina, la piridoxina, la cianocobalamina, etc. Entonces cada una va a quedar una manchita y de acuerdo a su recorrido es que yo voy a identificar cuál es la vitamina que aparece ahí. ¿Ves? Por eso es bonito hacer los análisis para ver si lo que me estoy inyectando no es un agua teñida como las que vendían antes, ahí andaban en las canastas. Aquí al complejo B, la Neurobión, y baratísima, ¿qué va a ser si la Neurobión es carísima? Si ahora la Vital ya está al precio que tenía la Neurobión, y la Neurobión ni se encuentra. Entonces, el eluyente o disolvente es usado en técnicas de cromatografía con el objetivo de ir separando ¿qué? Los principios activos de una mezcla o de una muestra. ¿Por qué decimos de una mezcla o de una muestra? Bueno, porque mi muestra puede ser el frasquito de vitamina B12 o de complejo B. Puede ser mi muestra, puede ser el frasquito, y ahí voy a sacar la muestra del frasquito del complejo B. ¿Y qué voy a buscar? Cada una, la que me interese, ¿no? Si es la cianocobalamina, si es la tiamina, etc. Entonces ahí yo lo voy a separar, los principios activos, o sea, las vitaminas. La tiamina, la cianocobalamina, la piridoxina, etc. ¿Qué son celdas electrolíticas? Son dispositivos usados para la descomposición mediante la corriente eléctrica de sustancias ionizadas denominadas electrolitos, y el proceso entonces se llama electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? No es más que la separación de un compuesto a través de pasarle la corriente eléctrica. ¿Cómo descompongo yo el agua? Si la pongo a hervir y hervir y hervir y hervir, calentar y calentar y calentar, cambiará, la podré descomponer. O si la pongo al refrigerador a 0 grados centígrados, ¿se habrá descompuesto? No, ¿verdad? Porque el agua tiene la propiedad de tener los 3 estados de la materia, ya sea que nosotros lo hagamos o que en el medio ambiente se haga. La encontramos en los manantiales, ríos, en los océanos, en forma líquida, el H2O. Ese es el estado líquido. En la cumbre de las sierras nevadas, en los Alpes, allí está
en forma de hielo. Y aquí en el trópico, aquí nosotros vivimos con el vapor. ¡Qué barbaridad! Nos estamos ahogando. ¿Qué es? El gran vapor de agua. El agua se está evaporando. Ay, si se está evaporando, nosotros nos estamos ahogando, ni quiera Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Al irse evaporando el agua, ¿qué pasa? Sube a las nubes y en las nubes se van cargando de agua hasta que se dan las condiciones propicias, chocan y viene la lluvia, ¿verdad? Que ya pasó de estado de vapor o gas, pasó a líquido, que es la lluvia. ¿Ves? Entonces, no la podemos descomponer por calentarla o por enfriarla. Para poder descomponer el agua, tenemos que hacerle pasar la energía eléctrica, la corriente eléctrica. Tenemos que hacerle pasar. Y entonces, ¿en qué se va a descomponer? Bueno, si nosotros conocemos su fórmula, ya sabemos que es H2O, el agua. Entonces se va a descomponer en sus iones. Entonces va a dar 2 protones más un medio de oxígeno, que el oxígeno trabaja negativo. Y 2 protones, pues ya sabemos que son 2 iones de hidrógeno con su carga positiva. Entonces, ese es un ejemplo de la electrólisis. Bien. Vamos entonces, clasificación de las técnicas instrumentales de acuerdo a su naturaleza. El análisis instrumental, ya sabemos qué cosa es análisis, es un examen que le vamos a hacer a la materia o una muestra. Es un tipo de análisis o examen químico en donde se utilizan equipos electrónicos que miden las propiedades de las moléculas. Este análisis se emplea en diferentes métodos de acuerdo a los instrumentos que nosotros tengamos. ¿Y en qué se basa? En la interacción que hay entre el funcionamiento o mecanismo del instrumento con la materia y la energía, usando un instrumento para evaluar propiedades físicas del objeto del análisis. Los métodos instrumentales no nos generan datos cuantitativos. Nosotros vamos a llegar a determinarlo, pero después, en su lugar, convierten los datos en información visiblemente más fácil de entender. La búsqueda de métodos de análisis más rápidos, selectivos y sensibles es uno de los objetivos esenciales perseguidos por los químicos analíticos. En la práctica resulta muy difícil encontrar métodos analíticos que combinen estas 3 cualidades. Y en general, alguna de ellas debe ser sacrificada en beneficio de las otras. En el análisis instrumental, la velocidad del proceso suele condicionar las características del método empleado, más que su sensibilidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando en una industria, el tiempo para mí me apremia porque tengo pedido para tal institución, para la otra, para tanto, y entonces yo tengo que sacar esto lo más pronto posible con la mayor rapidez. Pero eso no quiere decir que esto va a ir en detrimento de la calidad del producto ni en detrimento de la cantidad de principio activo que tengamos, que tiene que declarar el fármaco o el medicamento. Por el contrario, en toxicología, la necesidad de determinar sustancias en cantidades muy pequeñas puede suponer el empleo de métodos muy lentos y costosos. A ver, una sustancia tóxica. Una sustancia tóxica puede ser el plomo o puede ser el cianuro, el arsénico. Eso lo vimos nosotros cuando estábamos estudiando química general. Bien. Entonces, esto se da en las industrias. En las industrias, por ejemplo, si yo estoy en una fábrica
están elaborando repuestos de vehículos, por ejemplo. Y estoy utilizando el plomo. Y yo toco y toco el plomo, y no me dan protección. ¿Y qué pasó? Que la muchacha que estaba trabajando ahí en esa compañía abortó. ¿Y por qué abortó? Pues espontáneo. Estaba trabajando. Se la llevaron de emergencia y abortó. ¿Y qué fue lo que pasó? Tenía anemia. ¿Y por qué le dio anemia? Por el plomo. El plomo impidió de que se le estuviera formando la cantidad de hemoglobina necesaria para ella y para su feto. Entonces se vino el feto. ¿Bien? O bien el cianuro. El cianuro. ¿Qué pasa con el cianuro? El cianuro, si uno lo inhala o algo, o lo toca, qué sé yo, entonces se van intoxicando las células. Y eso es cuestión de tiempo. Si usted no lleva al paciente inmediatamente a que le den, lo canalicen, le den atención de emergencia, urgente, entonces ese paciente, cuando usted llegó ya, le faltaron los signos vitales. No logró llegar al hospital. ¿Por qué? Porque no tenía suficiente oxígeno y el cianuro se lo agotó y se murió. ¿Ves? Entonces todo eso, el estudio de la toxicología, también se utilizan estos tipos de análisis. Pero como dicen, se tiene que buscar métodos que sean más lentos que los de la fábrica y costosos, y son más costosos, ¿verdad? Bien. Pero eso no quiere decir que en la fábrica yo me voy a dormir en mis laureles. Tengo que estar consciente de la cantidad de principio activo de cada uno de los ingredientes que, por ejemplo, lleva la tableta. Bien. Clasificación de las técnicas instrumentales de acuerdo a las propiedades físico-químicas y biológicas que las caracterizan. La mayoría de las técnicas instrumentales quedan a una de las tres áreas principales: espectroscopía, electroquímica y cromatografía. Aunque varias técnicas importantes, incluyendo la espectrometría de masas y el análisis térmico, no se ajustan convenientemente a estas clasificaciones, las tres áreas proporcionan la base de un estudio sistemático de la instrumentación química. Los avances en la química y en la tecnología están haciendo posibles nuevas técnicas, extendiendo el uso de las ya existentes. La espectroscopía fotoacústica es un ejemplo de técnica analítica. Algunas de las técnicas existentes se han combinado para extender la utilidad de los métodos componentes. Ejemplo, métodos de acoplados o conjuntados exitosamente. Según sus siglas, pues en inglés se van poniendo, ¿verdad? Son las de cromatografía de gases, espectrometría de masa, ¿verdad? Entonces aquí están G, C. La G corresponde a gases y la C a cromatografía. Y la M y la S a masas. En el del plasma, con acoplamiento inductivo, espectrometría de masas, entonces inductivo, acoplamiento del plasma. ¿A nivel de qué? De las masas. ¿Ya? Entonces, esto es siglas en inglés. La aplicación de la capacidad de las computadoras a los instrumentos analíticos ha llevado el uso extenso de métodos como la transformada por Fourier para producir las nuevas técnicas electroscópicas de infrarrojo. Está haciendo un gran calor aquí.
de infrarrojo. Según la transformada por Fourier y la de resonancia magnética nuclear de pulsos, utilizando ¿qué? El radioisótopo carbono número 13, carbono 13. El analista debe estar al tanto de las funciones que realiza tanto la computadora como él y en su método analítico dado. Estas funciones pueden ir desde la captura de los datos hasta el control para el manejo de los sistemas de datos de laboratorio. Aunque actualmente pocos químicos analíticos desarrollan programas y diseñan equipos de computación. Deben comprender los conceptos fundamentales, tanto el equipo de hardware como el programa de computaciones software. Principales tipos de instrumentación química. Técnicas espectroscópicas. Aquí está la espectrofotometría visible y de ultravioleta. Tiene dos lámparas este aparato. Espectrofotometría de fluorescencia. Utiliza el flúor, el elemento flúor. Y fosforescencia. Utilizan el fósforo. Pero estas siempre me van a dar aquellos colores que son como verde amarillo, ¿verdad? Esa es la fluorescencia. Espectrometría atómica, espectrofotometría de infrarrojo, es otra lámpara. Hay aparatos espectrofotómetros que tienen las tres lámparas incluidas en él: la luz visible, la ultravioleta y el infrarrojo. Espectroscopía Raman, espectroscopía de rayos X, técnicas radioquímicas, espectroscopía de resonancia magnética nuclear, que está muy usada, espectroscopía de resonancia del spin del electrón. Bueno, todas esas son las técnicas espectroscópicas. Técnicas electroquímicas están la potenciometría, la voltamperometría, técnicas voltamperométricas, técnicas de redisolución amperométricas, columbimetría, electrogravimetría, técnica de conductancia. El otro tipo de técnicas, tenemos las técnicas de cromatografía. Cromatografía de gases, técnica de cromatografía líquida de alta resolución. Y las otras técnicas diversas, como análisis térmico, ya sabes, vamos a buscar de acuerdo al principio activo que yo estoy analizando. Yo tengo que primero, antes de hacerle el análisis, ¿qué cosa? Buscarle todas sus propiedades y sus cualidades. ¿Para qué? Para no echar a perder todos los reactivos que voy a utilizar. Entonces tengo que buscar primero las propiedades de la sustancia y no perder tiempo también. Análisis térmico. Ya saben que no se le puede hacer análisis térmico a los ácidos nucleicos, a las proteínas, a los aminoácidos. A eso no se les pueden hacer análisis térmico. ¿Por qué? Porque se desnaturalizan. Espectrometría de masas, técnica cinética, cromatografía de gases, espectrometría de masas, plasma con acoplamiento inductivo, espectrometría de masas, cromatografía de gases, espectrometría de infrarrojo, espectrometría de masa y espectrometría de masa. Bueno. Interacción de la radiación electroquímica con la sustancia. Con la sustancia que es la que voy a buscar, ¿verdad? Mi analito. La electroquímica estudia las reacciones químicas producidas por acción de la corriente eléctrica. Ya sabemos eso. Que es la que descompone el agua. Cuando nosotros al agua le hacemos pasar la corriente eléctrica, ¿cómo se llama esa técnica? Electrólisis. ¿Y qué es lo que va a dar?
2 protones más un medio de oxígeno negativo, así como la producción de una corriente eléctrica mediante reacciones químicas, pilas, acumuladores. En pocas palabras, es el estudio de reacciones químicas que producen efectos eléctricos y de los fenómenos químicos causados por la acción de las corrientes volcánicas. Las reacciones químicas que intervienen en estos procesos son del tipo redox, o sea, óxido-reducción, que estas reacciones se dan simultáneas. Bien, vamos a ver qué es el átomo. Es la unidad más pequeña de un elemento químico. En la filosofía de la antigua Grecia, la palabra átomo se emplea para referirse a la parte más pequeña de la materia que podía concebirse. Esa partícula fundamental, por emplear el término moderno para este concepto, se consideraba indestructible. En griego, átomo significa no divisible. El conocimiento del tamaño y la naturaleza del átomo avanzó muy lentamente a lo largo de los siglos, ya que la gente se limitaba a especular sobre él. Voy a apagar esto porque me está afectando la garganta. Vamos a ver ahora qué significa ion. ¿Qué es un ion? Es la partícula que se forma cuando el átomo que está en su estado neutro, neutro. ¿Cuándo está neutro? Cuando está ahí en la tabla periódica, no está reaccionando con nada, está neutro. Entonces, cuando la partícula está neutra, o un grupo de átomos ganan o pierden uno o más electrones. Entonces, ¿cuándo se convierte en ion? Cuando gana o pierde uno o más electrones. La partícula, si no está neutra, si no ha reaccionado con nada, no ha ganado ni ha perdido electrones. ¿Cuándo se vuelve ion? Cuando gana o pierde electrones. Los átomos pueden transformarse en iones por radiación de onda electromagnética con suficiente energía. Este tipo de radiación recibe el nombre de radiación de ionización. Anión. Vamos a anión. ¿Qué es un anión? Un átomo que gana un electrón forma un ion de carga negativa y a ese se le llama anión. Ahora vamos a ver el catión. ¿Qué es el catión? Un átomo que pierde un electrón se convierte en un ion, pero de carga positiva. ¿Y cómo se llama? Catión. Vamos a ver ahora el electrolito. Es toda sustancia iónica que en solución se descompone al pasar la corriente eléctrica. Cuerpo que se somete a electrólisis. Ya sabemos que es la electrólisis. Cuando en solución pasamos corriente eléctrica. Electrodo. Vamos a ver qué son los electrodos. Componente de un circuito eléctrico que conecta el cableado convencional del circuito a un medio conductor como un electrolito o un gas. Celda electrolítica. Es un recipiente que contiene la solución electrolita y los electrodos. Oxidación. Es la mezcla de un metal o un no metal con el oxígeno. La mezcla de un metal con el oxígeno da origen a un óxido básico. Y la mezcla de un no metal con el oxígeno da origen a un óxido o a un anhidro. ¿Ya? Anhidro. Reducción. Es la acción de separación que se somete a un cuerpo para retirarle la parte del oxígeno que tiene. O sea, cuando pierde su oxígeno. Potencial de ionización es la capacidad que tiene un gas para dejar formarse iones en él. Electrólisis. La electrólisis es la descomposición de una sustancia por medio de la corriente eléctrica. Los elementos indispensables para que se produzca la electrólisis son electrolitos, los electrodos y la celda electrolítica. Son 3. Electrolitos, los electrodos y la celda electrolítica.
Cuando los electrodos se conectan a una fuente de electricidad y se sumergen en una solución electrolítica, los iones positivos van formando el cátodo, o sea, los que ganan electrones y se reducen. Los iones negativos van formando al ánodo, pierden electrones y se oxidan. Se produce entonces una reacción de reducción-oxidación, que es conocida como reacción redox, como reacción redox. La electrólisis es muy sencilla. Acá hay un ejemplo de electrólisis. La electrólisis puede servir para muchas cosas, como para formar capas protectoras en el niquelado, cromado y plateado, para reponer alguna superficie, hasta para separar los metales de sus minerales en la minería. Para hacer una electrólisis simple, solo necesitamos la solución a la cual vamos a descomponer, o sea, el electrolito, una fuente de corriente eléctrica y los electrodos y las celdas electrolíticas. Se coloca la solución en un recipiente y a esta dentro de las celdas electrolíticas con un conductor de corriente o cable que transmite la corriente eléctrica. Se conecta cada uno a cada polo de una batería y si deseamos también le podemos agregar una bombilla, o sea, una bujía en uno de los conductores eléctricos para que miremos la electricidad cuando se encienda pues la bujía. Vamos a ver ahora el galvanizado. ¿Qué significa eso de galvanizado? Ya dice, anda, cómprate en la ferretería un tubo galvanizado. ¿Para qué? Para que no se me oxide. Por eso lo busco galvanizado. Se utiliza para recubrir el hierro con alguna sustancia como puede ser el zinc. Esto para que no se oxide. En el cátodo colocamos una pieza de hierro. Entonces los iones de zinc se reducen a zinc elemental. Los iones de zinc se convierten en zinc elemental, o sea, como lo encontramos en la tabla periódica, produciéndose un recubrimiento de zinc sobre la superficie del hierro, y eso impide que se corroa, que coja sangre, entonces lo protege. Electrorefinado es la forma de obtener cobre de alta pureza, lo cual se utiliza a nivel industrial. Pilas son dispositivos electroquímicos que transforman la energía química en energía eléctrica. También hay pilas que transforman en energía eléctrica la energía solar. Ya vimos eso ya es viejo. Hace muchos años era una novedad. Ay, voy a tener a partir de la energía del sol la energía eléctrica. Y en Managua hay mucha gente que no compra energía a unión penosa, sino que ponen sus láminas esas para obtener la energía del sol. La batería es un acumulador de energía eléctrica, la cual está conformada por varias pilas conectadas en una tras otra. Bueno, ahora vamos a ver fotometría de llama. Es una técnica de emisión que utiliza una llama como fuente de excitación y un fotodetector electrónico como dispositivo de medida. El principio de la fotometría de llama es la transformación reversible entre un estado electrónico de base y un estado electrónico excitado, originando una señal óptica que es la que se mide, la señal óptica. La fotometría de llama se divide en dos grandes categorías. Una que ya la vimos, que es la fotometría de llama de emisión, y la otra es la fotometría de llama de absorción atómica. Fijémonos bien cómo se escribe absorción, porque hay dos maneras de escribir absorción. Absorción con B. Absorción atómica. La absorción atómica es una técnica analítica
que nos permite analizar la mayoría de los elementos de la tabla periódica, que son más de 60 elementos aproximadamente. Permite determinar lo que son metales, como es el níquel, el calcio, el cromo, el cobalto, el oro, el plomo, el antimonio, entre otros, y los minerales en muestra, como son agua, suelo. Las muestras son agua, suelo, suelos agrícolas, suelos mineralizados, con fluidos, como son fluidos de nuestro cuerpo, como es la sangre. La sangre es un fluido de nuestro cuerpo. También en alimentos y productos en la industria farmacéutica. Espectrofotometría ultravioleta visible. La espectrofotometría ultravioleta visible es una práctica analítica que permite determinar la concentración de un compuesto en solución. La espectrofotometría ultravioleta visible se basa en la medición de absorción de la radiación ultravioleta o visible para determinadas moléculas. La radiación correspondiente a estas regiones del espectro electromagnético causa transiciones electrónicas a longitudes de ondas características de la estructura molecular de un compuesto. Bien. Podríamos decir nosotros que el acetaminofén es un compuesto. Claro que sí, es un compuesto orgánico. Entonces sí, podemos utilizar esa técnica para determinar también eso. Bien. Vamos a continuar entonces con las técnicas instrumentales de acuerdo a su naturaleza. La fluorometría, ¿qué significa eso? Que vamos a trabajar con el flúor. Fluorescencia, fenómeno físico mediante el cual ciertas sustancias absorben energía. Acuérdense que hay sustancias, en física lo tienen que haber visto, hay sustancias que absorben energía y hay sustancias que emiten energía. En vez de absorber, las emiten. Entonces, en este caso, absorben energía. Fenómeno físico mediante el cual ciertas sustancias absorben energía. Se pueden irradiar mediante luz ultravioleta, emitiéndola en forma de luz, normalmente de un color característico. ¿A qué? A una longitud de onda determinada. Entonces, por eso les decía yo anteriormente que para poder nosotros analizar una muestra, primero tenemos que saber toditas las particularidades, cualidades, características que tiene quién, al que nos interesa. En la muestra nos interesa algo. ¿Qué? El principio activo, por ejemplo, en el medicamento que estábamos estudiando, que era el acetaminofén, jarabe de acetaminofén. La muestra es todo el jarabe. Sacamos una cantidad y en esa que debe ser representativa, en esa cantidad que saquemos, sean 5 mililitros, 10 mililitros, vamos a buscar a quién, al principio activo. Ese principio activo es el objeto de nuestro estudio. Y para eso yo tengo que buscar todas sus características, su color, su olor, su sabor, su estado de la materia, a qué longitud de onda absorbe energía, etc. A diferencia de la fosforescencia, la fluorescencia tiene lugar únicamente mientras dura el estímulo que la provoca. Es decir, al desaparecer la irradiación, desaparece la emisión, puesto que el proceso es extremadamente rápido. Así es que el que va a utilizar este aparato debe tener bien calibrado su aparato, mucha experiencia. No van a poner a uno que está apenas empezando, que se acaba de graduar. Por eso en las industrias buscan, o las empresas buscan ya que tengan determinada experiencia, 2, 3 años de experiencia, por lo menos. Otros piden más, según lo que vayan a hacer.
Fosforescencia. Las sustancias absorben la energía, almacenándola para emitirla posteriormente en forma de luz o de otro tipo de radiación electromagnética. Este fenómeno se aprovecha en las manecillas de los relojes o determinados juguetes que brillan en la oscuridad. Hay relojes como esa marca que había antes, pues, porque aquí ya creo que ya no existe. El reloj Bulova, que es mecánico. Ese reloj tiene las manecillas con fosforescencia. Instrumentación. Fluorómetro. Emplea filtros de vidrio o filtros interferenciales para seleccionar la longitud de onda de excitación y de emisión. Espectrofluorómetro. Emplea prismas o redes de difracción para seleccionar longitudes de onda. Ya esos prismas ustedes ya lo vieron en la espectrofotometría, ahí en la presentación de la vez pasada. Ahí sale el prisma y después sale la gama de colores. Característica de la fluorometría: tiene una muy alta sensibilidad, es de 100 a 1000 veces más sensibles que las técnicas colorimétricas normales. ¿Cuáles son las técnicas colorimétricas? Que yo voy a detectar qué cosa, la presencia de aquella sustancia por el color. ¿Y cómo sé yo qué color es? Porque yo voy a ir a un compendio a buscar las características, por ejemplo, del potasio. Si al potasio yo le hago la prueba de la llama, me va a dar una llama de color violeta. ¿Ves? Entonces, esa es una técnica colorimétrica. Las medidas de fluorescencia se expresan en unidades de intensidad relativa. Se emplea lo que se llama rendimiento de fluorescencia relativa. La señal electrónica variará para la misma concentración de una sustancia, de un instrumento a otro, y por lo tanto no se podrán comparar. ¿Y qué significa eso? La señal electrónica variará para la misma concentración de una sustancia, de un instrumento a otro. Yo me fui a hacer el examen de sangre para determinar mi hemoglobina. Fui a un laboratorio y salí de que tengo bajo el hematócrito. Fui al otro laboratorio y me dice que está normal. ¿Qué pasó? Bueno, puede pasar de que los reactivos en un lugar estaban vencidos y en el otro estaban bien. Y puede pasar también que el método que utilizó un laboratorio es más sofisticado que el otro. Y entonces, de acuerdo a la sintomatología y lo que yo observo que tengo, entonces voy a ver en realidad cuál es la que me está diciendo la verdad. O me voy a un tercero laboratorio para ver, el laboratorio clínico, para ver cuál de los tres pues está más acertado. Entonces, por algo me lo mandó el médico, ¿no? Hacerme el hematócrito. ¿Y qué cosa es el hematócrito? Es saber la cantidad de hemoglobina que tengo, que está presente en mi sangre. Bueno. Entonces, por eso es necesario, por eso no se puede, lo que está diciendo aquí es que no podemos comparar los resultados de un aparato con los resultados de otro aparato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A repetir el ensayo, a volverlo a hacer hasta 3 veces. Y si en las 3 veces me dan el mismo resultado, entonces está bien. A veces se hace hasta 10 veces, se hace serial. Eso depende, ¿verdad? Entonces, depende también de las características de lo que estoy haciendo. Si es un humano, si es un animalito, es una planta o es el agua que estoy analizando.
Entonces, ¿qué tendrá más peso? Seguramente que tiene más peso la vida. ¿Y la vida de quién? ¿De cuál tendrá más peso? ¿La de la planta, del animalito o del hombre? Pues lógicamente la del hombre. Entonces los que estudian al hombre tienen que tener o sea, dedicarse más a su carrera, aprender para no ir a hacer equivocaciones cuando yo ya tenga mi farmacia. No le voy a dar cianocobalamina por cobalto. No le voy a dar eso. Entonces tiene que decirme, por ejemplo, alopurinol y no aloperidol. Entonces tengo que fijarme bien, saber bien la farmacología, para qué es el alopurinol y el aloperidol. El aloperidol es para problemas psiquiátricos de la mente, trastornos mentales. Y el alopurinol es para bloquear a la hiposantina oxidasa para que no se forme ácido úrico, cristales de ácido úrico. Y la pobre señora con la canilla inflamada, el dedo no lo aguanta. Y yo le di aloperidol. Y aquella pasó durmiendo. Y la canilla inflamada. Es que cuando yo estudié no pude diferenciar la aloperidol de alopurinol. Por eso tenemos que estudiar a conciencia. Bien. Características de la fluorometría. Tiene muy alta sensibilidad. Es de 100 a 1000 veces más sensible que las técnicas colorimétricas normales. Las medidas de fluorescencia se expresan en unidades de intensidad relativa. Se emplea lo que se llama rendimiento de fluorescencia relativa. La señal electrónica variará para la misma concentración de una sustancia de un instrumento a otro y por lo tanto no se podrán comparar. Las medidas de fluorescencia se deben hacer siempre en soluciones diluidas. La absorción debe ser como máximo del 2% de la radiación incidente. Ya vimos eso en la presentación, donde el haz de luz pasa al prisma. Y entonces ese es que está incidiendo. Por encima de esta absorbancia no se ilumina por igual todas las partes de la solución y por lo tanto se emitirá distinta fluorescencia en las distintas capas de la solución. Las cubetas no deben tener rayaduras. Las cubetas son las celditas, pues los recipientitos, son como unos tubitos que se colocan en el aparato ya con la solución muestra. La muestra y solución. ¿Y cuál es la muestra? La muestra es lo que voy a tomar, la cantidad de acetaminofén, de jarabe de acetaminofén. ¿Y cuál es el analito? Es la cantidad de acetaminofén que está presente en esa botella de jarabe de acetaminofén. Entonces, cubetas o celdas es lo mismo. Las cubetas no deben tener rayaduras. ¿Por qué? Porque entonces van a haber falsos resultados. Porque aumentan la dispersión de la luz. Ni se deben tocar con los dedos las caras ópticas. ¿Por qué? Porque en los dedos estamos nosotros liberando ¿qué cosa? Grasa. ¿Cuál es la grasa que nosotros producimos? Producimos aceite, triacilgliceroles, colesterol, todo eso producimos. Entonces todo eso se puede andar en grasa en la yema de los dedos. Tiene que buscar cómo no tocar las paredes que van a ser leídas. Entonces por eso se llaman caras ópticas de las celdas o cubetas, porque se produce fluorescencia contaminante.
O sea que yo nada estoy haciendo, estoy perdiendo, haciéndole perder a la empresa, tanto el tiempo, luz, reactivos y todo. Y yo me estoy engañando a mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mal los análisis. Bien, ¿para qué se aplican? La espectrometría de fluorescencia se utiliza en análisis bioquímicos, médicos, químicos y de investigación de compuestos orgánicos. ¿Cuáles eran los compuestos orgánicos? Todos aquellos que en su constitución llevan carbono. Por ejemplo, el alcohol será un compuesto orgánico. El alcohol etílico será un compuesto orgánico. Claro que sí. Ya vieron orgánico ustedes, orgánica 1 y orgánica 2. Entonces, esos compuestos orgánicos. Pero ya saben también, si vieron orgánica, que el alcohol es un solvente, también el benceno, el cloroformo, etcétera. Todo eso son sustancias orgánicas. También se utilizan para diferenciar tumores malignos de la piel de los tumores benignos. También ellas van a dar determinadas lecturas y en base a esas lecturas yo voy a saber si el tumor es maligno o benigno. Fluoroinmunoanálisis son anticuerpos marcados con una sustancia fluorescente específico de la sustancia que se va a estudiar. Determinación de vitaminas. Yo ya se lo había dicho. Pueden ser, ¿cómo se clasifican las vitaminas? En dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Las hidrosolubles y las liposolubles. Las hidrosolubles son las de complejo B. Y las liposolubles son la A, la B, la E y la K. También se pueden determinar fármacos. Para determinar fármacos. O drogas también, como la heroína, la morfina. Y también se pueden determinar algunas enzimas. ¿Y para qué vamos a determinar enzimas nosotros? ¿Y qué son las enzimas? Las enzimas son catalizadores biológicos de naturaleza proteica. ¿Y qué hacen en nuestro organismo? Aceleran los millares de reacciones químicas que se dan. ¿Y qué es lo que determina la prueba del COVID? El COVID-19. ¿Qué enzima determina? A la polimerasa. ¿Por qué? Porque el coronavirus, ¿qué hace? Cuando llega a nuestro cuerpo, toma la maquinaria genética de nuestro cuerpo para reproducirse él. Eso es lo que hace el coronavirus. Bueno, entonces también determinamos algunas enzimas, ¿verdad? Bien. De todos modos, ustedes ya vieron bioquímica. Ya vieron cuando hay un infarto del miocardio, cuáles son las enzimas que se determinan. Cuando hay un problema de insuficiencia renal, determinamos la creatinina, etcétera. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter ahí? Ya estamos muy lejos de eso. Nefelometría y turbidimetría. Nefelometría y turbidimetría son métodos analíticos basados en la dispersión de partículas suspendidas en líquido. ¿Y qué es la dispersión? ¿En qué se diferencia una solución? ¿Cómo podemos diferenciar una solución de una dispersión? ¿En cómo hacemos para diferenciar eso? Es que la solución, las partículas son muy pequeñitas, de tal manera que no las podemos observar con el ojo humano. Tenemos que usar el microscopio para poder determinar las partículas de principio activo que están presentes en esa solución. Pero, en el caso de la dispersión, la partícula es mayor, la podemos ver
la podemos ver y se puede ir al fondo, se forma un precipitado. O tal vez no se va al fondo, pero miro en el tubo de ensayo, miro 2 o 3 fases, pero por lo general son 2 fases. 2. Bien, entonces, de las partículas suspendidas en líquido. A ver, una forma farmacéutica en la cual hayan partículas suspendidas en un líquido. Un fármaco en que las partículas estén suspendidas en un líquido. ¿Cuál será eso? Las emulsiones. Las partículas están suspendidas en un líquido, no se van al fondo. ¿Cuáles son las que realmente se van al fondo? Las mezclas. Las mezclas, la partícula se va al fondo. Las soluciones no se ven las partículas. ¿Se fijan qué bonito? Bueno, las dispersiones son cuando tenemos partículas coloidales. Y los coloides pueden ser las proteínas, pueden ser aceite, etc. Entonces, por ejemplo, la emulsión de Scott. ¿Cuál es el principio activo de la emulsión de Scott? Es un aceite. ¿Y cuál es el aceite? Aceite de hígado de bacalao. Y para poder hacer esa presentación farmacéutica de emulsión, tengo que suspender las partículas del aceite de hígado de bacalao. Y eso, bueno, ya entra en otra clase, en otra circunstancia. O tal vez ya lo vieron, no sé. Bien, entonces, en la dispersión de partículas suspendidas en líquidos, turbidimetría es la medición de la luz transmitida a través de una suspensión. ¿Ves? Suspensión, ¿qué significa? ¿Qué le pasa a la suspensión? A ver, vamos a ver. Aquí tengo un frasco de jarabe, que es una solución. Y aquí tengo una suspensión de trimetoprim-sulfato. ¿Qué pasó? Yo lo estoy observando. Estoy allí, los 2 vasos están sin etiqueta y son translúcidos. ¿Y qué es lo que veo yo? ¿Qué veo? Que en la trimetoprim-sulfato las partículas se van al fondo. Y en el jarabe de acetaminofén las partículas no se ven. Esa es la gran diferencia entre una suspensión y una solución. Entonces, un jarabe es una solución. Bien. Es la medición de la luz transmitida a través de una suspensión. Tiene la ventaja de permitir la valorización cuantitativa, determinar cuánto tengo yo de principio activo, sin separar el producto de la solución. Las mediciones pueden efectuarse con cualquier espectrofotómetro. Nefelometría mide la luz dispersada en dirección distinta a la luz emitida, generalmente con ángulos que oscilan entre 15 y 90 grados. Utilizan como instrumento el felómetro, en el que el detector se ubica con un ángulo que oscila de 15 a 90 grados. Se suele utilizar para concentraciones más diluidas. Permite mayor sensibilidad con concentraciones menores de partículas suspendidas, claro. Constituye un método más exacto por la medida de la opacidad. Entre menos opaco, más rápido será el resultado. Por eso tiene que ser más diluida. Diferencias turbidimetría y nefelometría. La nefelometría se basa en la medición de la radiación dispersa. En cambio, la turbidimetría en la medición de la intensidad del haz de luz disminuido. Factores para la elección entre la turbidimetría y la nefelometría. Intensidad de la radiación transmitida o dispersada con la intensidad de la radiación procedente de la fuente.
La mejor elección cuando la muestra contiene pocas partículas dispersantes es la nefelometría. La turbidimetría es bueno cuando las muestras contienen grandes concentraciones de partículas dispersantes, o sea, en el caso de las emulsiones o de las proteínas, ¿verdad? Cuando hay proteínas o aminoácidos ahí en el medio. Tamaño de las partículas dispersantes. En la nefelometría, la intensidad de la radiación dispersada a 90 grados es mayor si las partículas son bastante pequeñas para que se produzca una dispersión Rayleigh. Si las partículas son mayores, la intensidad de la dispersión disminuirá. En la turbidimetría, la señal consiste en disminución relativa de la radiación transmitida, por lo que el tamaño de las partículas dispersantes es menos importante. Esa es la gran diferencia entre los dos métodos. Aplicación. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza normalmente en el análisis de la calidad química del agua. Es importante saber o ver la fuente de dónde viene el agua potable que nosotros estamos consumiendo. Si no está contaminada con metales pesados, con microorganismos, pues con salmonella, shigella, protozoarios, una serie de salmonella, shigella, Escherichia coli, etc. Para determinar la claridad y para el control de los procesos de tratamiento, tanto para la determinación de iones sulfatos. Turbidimetría se utiliza para el análisis de fibrinógeno. ¿Y qué es el fibrinógeno? Un componente de la sangre, ¿no?, que sirve para la coagulación. Triglicéridos y complejos de ácidos grasos con ácidos y otras sustancias. Aplicable cuando la dispersión es suficiente, grande. Aplicable cuando la dispersión es suficientemente grande. Concentración alta de partículas. Nefelometría, preferiblemente para concentraciones bajas de partículas, ya que la dispersión es menor y la disminución de intensidad de las incidentes es pequeña. Se suele utilizar para medir concentraciones específicas de colonias de bacterias en algún medio de cultivo o de muchas proteínas, utilizando el principio de dispersión luminosa molecular. ¿Por qué de dispersión luminosa? Porque cuando ustedes miraron las proteínas en bioquímica, estudiaron el efecto Tiner, ¿verdad?, que es capaz la proteína de reflejar la luz, ¿verdad? Entonces, por eso se utilizan también para la detección, la nefelometría es utilizada para determinar proteínas. Vamos ahora a otro método, que es la potenciometría. ¿Qué es la potenciometría? Los métodos potenciométricos de análisis se basan en la medida del potencial de celdas electroquímicas en ausencia de corrientes apreciables. Los métodos potenciométricos son aquellos que miden la diferencia de potencial entre dos electrodos de una celda galvánica en condiciones de intensidad de corriente cero, siendo su objetivo determinar la concentración de los analitos a partir de los datos de potenciales del electrodo. El objetivo de una medición potenciométrica es obtener información acerca de la composición de una disolución mediante el potencial que aparece entre dos electrodos, porque son dos los electrodos. La medición del potencial se determina bajo condiciones reversibles. Ya saben que reversible es que yo puedo regresar al inicio, ¿verdad? Puedo pasar del inicio al final y del final al inicio.
en forma termodinámica, y esto implica que se debe dejar pasar el tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio. ¿Cuándo está una reacción en equilibrio? Cuando la misma cantidad de la sustancia reaccionante se convierte en producto, y esa misma cantidad de producto es capaz de convertirse en reactante o reaccionante. ¿Ves? Ahí estamos en el equilibrio. Tienen que estar a la misma velocidad la reacción directa y la inversa. Bueno, yo espero que eso lo sepan, porque eso es química general. Bueno, para obtener mediciones analíticas válidas en potenciometría, uno de los electrodos debe ser de potencial constante, que no sufra cambios entre uno y otro experimento. ¿Por qué? Porque este va a ser mi electrodo de referencia. El electrodo que cumple esta condición se conoce como electrodo de referencia. Ese no va a cambiar, siempre va a estar igualito. Debido a la estabilidad del electrodo de referencia, cualquier cambio en el potencial del sistema se deberá contribuir en el electrodo. O sea, todos los cambios que surjan ahí van a atacar, pues, o vamos a referirnos al otro electrodo, porque el de referencia no va a haber cambio, y en el de referencia no va a haber cambio. Entonces, el otro electrodo, ¿cómo se llamará? Electrodo indicador o de trabajo. Entonces, en una pila, pues, van a haber dos electrodos. Uno se llama de referencia y el otro se llama indicador. El de referencia no va a haber cambio, y cualquier cambio que ocurra se le va a atacar o se le va a añadir todos esos cambios al indicador de trabajo. El potencial registrado es en realidad la suma de todos los potenciales individuales con su signo correspondiente, producidos por los electrodos, indicadores y referencia. Bueno, ahora vamos a hablar del electrodo de referencia. Son aquellos que miden el mismo potencial, cualquiera que sea la naturaleza de la disolución en la que se introduzca, y por tanto dan una referencia a la medida del electrodo indicador. Están constituidos por un conductor metálico en contacto con una sal poco soluble de su metal y una disolución de composición constante y alta concentración, llamada electrolito de referencia. El electrolito de referencia contacta con la disolución a analizar a través del diafragma. Es un instrumento que hay en medio, que es una pared porosa que permite una unión líquida. La unión líquida permite un pequeño y constante flujo del electrolito de referencia a la muestra. Donde se encuentra este electrolito y la disolución del análisis, aparece un potencial de unión líquida que debe su origen a las diferentes movilidades de los aniones y de los cationes. Si los aniones y los cationes del electrolito de referencia tienen distintas movilidades, se difunden a diferentes velocidades a través del diafragma. Esto produce una separación de carga local en el diafragma y por tanto una diferencia de potencial. Este potencial depende del tipo de concentración y de la temperatura del electrolito de referencia. Electrodo indicador es, como ya se ha dicho, aquel que es sensible a la especie electroactiva. Como electrodo indicador encontramos el electrodo de ion selectivo. Es aquel que responde selectivamente a una especie presente en la solución. Estos electrodos tienen una membrana que separa la muestra del interior del electrodo. La parte interna del electrodo contiene una solución del ion de interés
con actividad constante, mientras que la parte externa está en contacto con muestras de composición variable. La diferencia de potencial a través de la membrana depende de la diferencia de la actividad del analito entre la parte interna y la muestra. Vamos ahora a estudiar la conductimetría. Conductimetría. Es un método electroanalítico basado en la conducción eléctrica de los iones en solución, que se relacionan con la concentración de una solución que depende de su carga, de la movilidad entre los puntos de diferente potencial. La conductividad eléctrica es un fenómeno de transporte donde la carga se mueve a través de un sistema. La conductometría se basa en la medición de la conductividad de una determinada disolución problema, o sea, la muestra. No es función de una propiedad específica de los iones presentes en la disolución, sino de su concentración. Ya saben, la concentración son los miligramos, microgramos, lo que se puede medir, pues, del principio activo. Debido a esta limitación, la conductimetría no provee un método de medir la concentración de una determinada especie en una disolución cuando se lleva a cabo una valoración. La valoración, o no sé cómo lo estudiaron ustedes, valoración o titulación. Esas palabras son sinónimas, pues. O podemos decir valoración o titulación, ¿no? O cuando las cantidades de los miliequivalentes de una sustancia reaccionan con determinada cantidad de miliequivalentes de otra sustancia hasta alcanzar el equilibrio. Entonces ahí, esa es la valoración o titulación. La medición directa de la conductividad es potencialmente un procedimiento muy sensible para la medición de concentraciones iónicas, pero debe ser utilizada con cautela, pues cualquier especie con carga eléctrica presente en una solución contribuirá para la conductancia total, o sea, puede ser una interferencia si llega ahí otra sustancia que también tenga carga eléctrica. Entonces mi trabajo no sirvió porque se me contaminó. Tengo que estar siempre bien minucioso haciendo mi análisis para que no se me contamine y no me dé falsos resultados. Las medidas conductimétricas también pueden ser utilizadas para determinar el punto final de muchas titulaciones, pero el uso está limitado a sistemas relativamente simples, en los cuales no existe cantidad excesiva de reactivos presentes. Aplicaciones de las técnicas conductimétricas. 1. Pureza del agua. La pureza del agua destilada o desionizada. Esas se usan en los laboratorios. Para inyección no se puede utilizar la desionizada. La que para inyección se utiliza bidestilada, o sea, dos veces destilada. Es verificada comúnmente por mediciones conductimétricas. La conductividad del agua pura es cerca del 5 por 10 a la menos 8 omega por un centímetro cúbico. Y el menor trazo de una impureza iónica lleva a un gran aumento de la conductividad. O sea que el agua no debe llevar ningún metal ni nada, tiene que ser solo H2O. Esa es la pureza del agua, que solo tiene que llevar esos dos elementos, no puede llevar minerales ni sustancias orgánicas ni nada. ¿Y cómo se determina? Por su conductividad. El agua pura es de cerca de 5 por 10 a la menos 8 omega por un centímetro cúbico.
El monitoreo conductimétrico es empleado en laboratorios para acompañar la operación de unidades de intercambio iónico que produce el agua desionizada y tienen aplicaciones industriales semejantes en los procesos que exige el uso de agua muy pura. 3. Existen aplicaciones industriales importantes como el uso del agua de alimentación de calderas o control de sangría de las calderas en las grandes usinas de vapor, generadores de electricidad, el control de la concentración de baños ácidos, baños para evitar la putrefacción en tratamiento de pieles, o baños de alcalinos de desengrasado o control del complemento de operaciones de desagüe o lavado. Cuando ya lavan las máquinas, tienen que quedar sin ni ácidas, ni alcalinas, ni nada. Tienen que quedar neutros. El monitoreo conductimétrico de ríos y lagos es utilizado para controlar la polución. Y en la oceanografía, las medidas conductimétricas son efectuadas para determinar la salinidad de las aguas. Y la última, cromatografía de iones. Las celdas de conductividad pueden ser acopladas a los sistemas cromatográficos de iones y proporcionar un método sensible para la medición de concentraciones iónicas. Para lograr este objetivo se desarrollaron microcélulas de conductividad especiales que operan con la corriente de líquidos fluyendo por su interior dentro de un espacio termoestabilizado. Puede ser usada para separar proteínas, moléculas con cargas y se usan también resinas intercambiadoras de iones. Todo eso es el estudio pues de la clasificación de las técnicas instrumentales de acuerdo a su naturaleza. Entonces es importante pues conocer todos estos métodos o técnicas. Este método potenciométrico es muy importante y se basa en la medida de los potenciales de las celdas electroquímicas. ¿Y qué es lo que tienen? Dos electrodos. Un electrodo de referencia, que ese no va a cambiar, y un electrodo indicador, que es al que todos los cambios se le van a dar a él, ¿verdad? A él. Eso es los diferentes métodos. Los diferentes métodos que son, o técnicas que son importantes. Dentro de las valoraciones potenciométricas se pueden hacer valoración ácido-base, valoración de precipitación, valoración de formación de complejos y valoración por reacciones oxidación-reducción. Bueno, entonces esto es lo que correspondía al día de hoy. Entonces, como les decía yo, que nosotros tenemos que buscar cómo irnos familiarizando con la aplicación de Zoom para poder hacer las actividades evaluadas, que en su programa sale de que las actividades prácticas corresponden al 70%. Solo hay 2 parciales y cada parcial tiene un 30%, o sea que tiene mayor peso el acumulativo, corresponde al 70%. Por lo tanto, tenemos que ir al día con estas clases, buscando cómo hacer diferentes preguntas, porque lo que vamos a hacer el día 8 va a ser un seminario de esta unidad. O sea que ustedes van a estudiar todito el tema y aquí yo les voy a preguntar a través de Zoom. Ustedes van a bajar esa aplicación y luego nos vamos a conectar a las 8 de la mañana
y esa hora vamos a empezar con lo que estén, ¿verdad? Ya saben que van ganando su nota, poquito a poco hasta llegar al 70%. Entonces, para mí ha sido un placer estar con ustedes, ya que en la primera clase no pude estar. Y así, en una clase voy a estar y en otra no voy a estar. Por ejemplo, el día primero yo no voy a comunicarme con ustedes, les voy a mandar una presentación. El día 8 nosotros vamos a estar en ya el seminario que corresponde a lo que vimos el 18 de julio y hoy 25 de julio. ¿Verdad? Eso es para que se lo sepan hasta dormido, que lo sepan bien todas estas técnicas, qué es el analito, es el componente de interés en la muestra, qué es la muestra, es la porción que yo voy a analizar que tiene que ser representativa del total. Tengo que saber qué es el eluyente es el disolvente, ¿en qué técnica? En la técnica de cromatografía. ¿Y qué hace? Separar los diferentes principios activos de una mezcla. Esa es la cromatografía. ¿Qué son las celdas electrolíticas? Dispositivos usados para la descomposición que sea ionizado. Ajá. ¿Y qué es el análisis? Examen detallado de una muestra o de una materia, de una cosa, para conocer qué cosa, todas sus características y cualidades y su estado. Y ya una vez conociendo todas esas particularidades o características, yo voy a sacar mis conclusiones, voy a buscar por qué método voy a trabajar ese principio activo que quiero yo analizar, qué método, qué técnica voy a utilizar, ¿verdad? Y las diferentes técnicas pues ahí las tienen en un cuadro. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, espero que estudien y también espero que sean más alumnos, ¿verdad? Yo espero tener más alumnos. Bueno, muchas gracias.